Oí a Lía antes de ver nada. Hola, bienvenidos al café de mi madre. Me giré desde la vitrina de pasteles con una risa que se me atragantó en la garganta al ver a Darius Marchese inmóvil junto a la puerta, mirando a mi hija de casi 4 años como si fuera un fantasma, antes de clavar su mirada en mí con la fuerza de una navaja. El plato de cerámica que sostenía se me resbaló de los dedos. La atrapé antes de que cayera sobre la encimera, pero me temblaban las manos. 4 años. 4 años escondiéndome, construyendo esta pequeña y cuidadosa vida en una ciudad donde nadie conocía mi nombre ni mi pasado. 4 años diciéndome a mí misma que estaba a salvo, y él acababa de entrar por mi puerta. Mamá hace las mejores galletas, decía Lía, ajena por completo a la tensión que se había creado en el ambiente. ¿Quieres galletas? Darius no le respondió. Parecía incapaz de apartar la mirada de su rostro, los rizos oscuros, la piel morena, los ojos grises que eran un reflejo exacto de los suyos. Luego su atención se desplazó a la mesa del fondo, donde Río estaba sentado con su libro para colorear, con la lengua fuera, concentrado mientras dibujaba lo que parecía un dinosaurio muy ambicioso. Dos hombres con trajes oscuros habían seguido a Darius al interior. Ahora lo flanqueaban, escudriñando la cafetería con la eficiencia de unos guardaespaldas experimentados. Pero incluso ellos se quedaron quietos cuando vieron a los niños. Lía, cariño, logré decir con una voz sorprendentemente firme. Ve a ayudar a tu hermano con su dibujo, ¿vale? Pero mamá, el señor simpático. Ahora, cariño. Algo en mi tono la hizo poner morritos, pero volvió saltando junto a Río sin discutir. La vi alejarse, aprovechando esos preciosos segundos para llenar mis pulmones de aire y endurecer mi columna vertebral. Cuando volví a mirar a Darius, se había acercado a la barra, tan cerca que podía ver cómo se le tensaban los músculos de la mandíbula, tan cerca que su colonia me golpeó como un puñetazo, despertando recuerdos que llevaba años intentando enterrar. Cera. Mi nombre salió áspero, peligroso. La cafetería estaba vacía, salvo por una anciana habitual en la esquina más alejada, absorta en su crucigrama. La hora punta del almuerzo había terminado hacía 20 minutos. Contaba con ese momento de calma para prepararme para la multitud de la cena. Debería haber sabido que no debía contar con nada. Estamos cerrados por limpieza, dije. Tendrás que volver más tarde. Uno de sus hombres hizo un ruido que podría haber sido una risa. Darius lo silenció con una mirada que podría haber descascarillado la pintura. Cerrado, repitió, mirando el letrero de abierto que aún brillaba en la ventana. Qué conveniente. Puedo dar la vuelta al letrero si eso hace que se vayan más rápido. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero el miedo siempre me había hecho imprudente. Así fue como sobreviví la primera vez, con pura rebeldía cuando todo en mí quería derrumbarse. Entrecerró los ojos. 4 años, Sera. 4 años has estado fuera y ahora te encuentro aquí, regentando una cafetería. Su atención se desplazó de nuevo a los gemelos, con hijos que tienen mi cara. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. No sé de qué estás hablando. No. La única palabra resonó como un latigazo. No nos insultes a los dos mintiendo. No sobre esto. Río eligió ese momento para levantar la vista de su libro para colorear. Sus ojos, esos devastadores ojos Marchese, se encontraron con los de Darius al otro lado de la cafetería, y vi cómo la expresión de mi hijo pasaba de la curiosidad a la incertidumbre. Mi Río era sensible. Podía sentir la tensión como otras personas sienten los cambios climáticos. Mamá, su voz era débil. No pasa nada, cariño. Estos señores se están marchando. No nos vamos. Darius no había apartado la mirada de Río. Algo crudo y casi herido se había colado en su expresión, suavizando las duras líneas de su rostro. No hasta que hablemos. No hay nada de qué hablar. Me robaste a mis hijos. La acusación flotaba en el aire entre nosotros, lo suficientemente afilada como para hacer sangre. Sentí como mis uñas se clavaban en mis palmas. Los salvé, dije en voz baja. De ti, de ese mundo, de todo eso.
Su cabeza se echó hacia atrás como si le hubiera abofeteado. Durante un momento, ninguno de los dos se movió. Luego él dio un paso hacia mí y yo me obligué a no retroceder, aunque todos mis instintos me gritaban que pusiera más distancia entre nosotros. Hablaremos, dijo, bajando la voz hasta algo casi suave. Casi. Esta noche, después de que cierres. ¿Y si me niego? Entonces volveré mañana, y pasado mañana, y el día siguiente. Volvió a mirar a los gemelos, con la mandíbula apretada. No voy a dejar esto, Sera. Esta vez no. La anciana que estaba en la esquina se levantó y recogió sus cosas con la rapidez eficiente de alguien que acaba de darse cuenta de que está en el lugar equivocado en el momento equivocado. Salió apresurada y la campana de la puerta tintineó tras ella. Ahora estábamos solos. Yo, Darius, sus guardias y mis hijos. A las 7, me oí decir. La cafetería cierra a las 6. Dame una hora para acomodar a los gemelos. Algo brilló en sus ojos. Sorpresa, tal vez. Esperaba más resistencia. A las 7, aceptó. Luego, dirigiéndose a sus hombres, vamos. Se dirigieron hacia la puerta, pero Darius se detuvo a mitad de camino. Se volvió y su mirada se cruzó con la mía con una intensidad que me dejó sin aliento. ¿Tienen nombres? Podría haberme negado a responder. Debería haberlo hecho, pero mi boca se abrió de todos modos. Río y Aurelia. A ella la llamamos Lía. Río. Probó el nombre como si estuviera catando vino. Y Lía. Luego se marchó, y la puerta se cerró detrás de él con un suave tintineo que me pareció obscenamente alegre, dado lo que acababa de pasar. Me quedé allí de pie durante un largo rato, con las manos apoyadas en la encimera, tratando de recordar cómo respirar, tratando de recordar cómo pensar. ¿Mamá? Lía apareció a mi lado tirando de mi delantal. ¿Quién era ese hombre? Parecía triste. Me agaché, la abracé y respiré el aroma a vainilla y crayón de su cabello. Río había salido de la cabina y se acercó también, acurrucándose a mi lado. Solo alguien que mamá conocía, dije. Hace mucho tiempo. ¿Va a volver? Dios, sí, iba a volver. Y cuando lo hiciera, todo lo que había construido aquí, esta pequeña y segura vida, se haría añicos. Quizás, le dije, pero no pasa nada. Mamá lo tiene todo bajo control. Fue la mayor mentira que había dicho en 4 años. El resto de la tarde transcurrió en una confusión de movimientos mecánicos. Los gemelos tenían ahora casi 4 años, lo suficiente para ir al parvulario y tener grandes emociones, pero aún lo suficientemente pequeños como para pensar que el chocolate caliente lo arreglaba todo. Atendí a los clientes, preparé café, limpié mesas, sonreí cuando debía sonreír, pero mi mente estaba en otro lugar. No dejaba de ver la cara de Darius cuando miraba a los gemelos, la sorpresa, el reconocimiento y algo más que no sabía nombrar, algo que se parecía mucho al dolor. Él creía que lo había traicionado. Eso había quedado claro 4 años atrás, cuando su tía me mostró la evidencia y me dio a elegir: desaparecer y vivir, o quedarme y ver cómo él me destruía por una traición que yo no había cometido. Elegí la vida. Elegí a mis hijos por nacer. Pero ahora él estaba aquí, y yo no sabía si aún creía en la mentira o si había venido en busca de respuestas. En cualquier caso, estaba atrapada. A las 5:30 llamé a mi vecina, una amable mujer de unos 60 años que a veces cuidaba de los gemelos cuando necesitaba ayuda. Aceptó quedarse con ellos esa noche, sin hacer preguntas al notar la tensión en mi voz. A las 6:15, la cafetería estaba vacía y cerrada. Los gemelos estaban a salvo en el apartamento de la señora Chen, arriba, y yo estaba sola, esperando. No tuve que esperar mucho. A las 6:55, 3 golpes secos resonaron en la puerta principal. Me había quitado el delantal y me había puesto unos vaqueros y un jersey sencillo, tratando de parecer menos una propietaria de cafetería asustada y más una mujer con la vida en orden. No funcionó. Podía ver mi reflejo en la ventana oscura, pálida, con los ojos hundidos, preparada para el impacto. Abrí la puerta. Darius estaba solo esta vez, sin guardias, sin séquito. Solo él,
mirándome como si fuera un rompecabezas que llevaba años intentando resolver. ¿Puedo pasar? Di un paso atrás sin decir nada. Pasó a mi lado y volví a percibir ese aroma. Cedro, humo y algo único en él. Me transportó a otra época, cuando era joven y lo suficientemente estúpida como para pensar que el amor podía protegerme de los monstruos. Cerré la puerta tras él y me giré para encontrarlo observando la cafetería. Contemplaba las sillas desiguales que yo misma había restaurado, la pizarra con el menú, las fotos de la pared, en su mayoría paisajes, nada personal. Su mirada se detuvo en un dibujo infantil pegado con cinta adhesiva cerca de la caja registradora. Dos figuras de palitos cogidas de la mano bajo un sol dibujado con lápices de colores. Son míos. No era una pregunta. Sí. ¿Estabas embarazada cuando te fuiste? Sí. Se volvió hacia mí y vi que el control que había ejercido hasta entonces empezaba a resquebrajarse. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque me habrías matado antes de que pudiera hacerlo. Las palabras salieron sin emoción, fácticas. Tu tía me mostró las pruebas, las transferencias bancarias, los mensajes, la reunión con tus enemigos. Dijo que ya habías firmado la orden, que tenía 12 horas para desaparecer o desaparecería para siempre. Algo peligroso brilló en sus ojos. Mi tía, no finjas que no lo sabes. Ha sido tu mano derecha durante años. ¿Y tú la creíste? ¿Así sin más? Me reí y sonó amargo. Tenía pruebas, Darius, fotografías, números de cuenta. Dijo que ibas a ponerme como ejemplo, que después de que encontraran mi cuerpo, nadie se atrevería jamás a traicionar a la familia Marchese. Así que huiste. Sobreviví. Me abracé a mí misma, sintiendo de repente frío. Hice lo que tenía que hacer para proteger a nuestros hijos de un padre que quería matar a su madre. Cruzó la distancia que nos separaba antes de que pudiera pestañear y me agarró por los brazos. No con fuerza suficiente como para hacerme daño, pero sí lo suficiente como para impedir que me apartara. Nunca quise matarte, dijo con voz baja y feroz. No importa lo que te haya dicho mi tía, ni las pruebas que tuviera. Yo nunca firmé ninguna orden. Nunca lo habría hecho. Lo miré fijamente, buscando en su rostro algún indicio de mentira, pero lo único que vi fue furia y algo que parecía casi angustia. Entonces, ¿por qué me mostró pruebas? Susurré. ¿Por qué me dio 12 horas y un coche con dinero en efectivo en la guantera? Apretó un poco más y luego me soltó. Dio un paso atrás y se pasó la mano por el pelo con un gesto que me resultaba familiar. Frustración, apenas contenida. No lo sé, admitió, pero voy a averiguarlo. Han pasado 4 años. ¿Acaso importa ya? Tú escondiste a mis hijos porque pensabas que yo quería matarte. Sí, Sera. Joder, sí que importa. La palabrota quedó suspendida en el aire entre nosotros. Le había oído maldecir antes, pero nunca así. Nunca con tanta emoción cruda. Alguien te tendió una trampa, continuó paseándose ahora. Alguien lo suficientemente cercano como para acceder a cuentas, falsificar mensajes, crear un caso convincente. Y mi tía estaba en la posición perfecta para hacerlo. ¿Por qué lo haría? No lo sé, pero voy a averiguarlo. Dejó de caminar y me clavó una mirada que me dejó inmovilizada. ¿Y tú vas a ayudarme? No. Sera, no, enderecé la espalda, aunque me temblaban las piernas. He pasado 4 años construyendo una vida lejos de todo eso. La violencia, las amenazas, el estar constantemente mirando por encima del hombro. No voy a arrastrar a mis hijos de vuelta a eso. Ya están metidos en ello. Su voz era ahora suave, mortalmente suave. En el momento en que crucé esa puerta, se convirtieron en objetivos. Todos los que me vieron aquí, todas las cámaras que pudieron habernos grabado, se correrá la voz. Y cuando lo haga, todos mis enemigos los verán como una ventaja. El hielo inundó mis venas. Mientes. Ojalá fuera así. Se acercó de nuevo y esta vez retrocedí hasta que mi espalda chocó contra la encimera. Pero la verdad es que ahora tu única opción es la protección. Protección real, la que yo puedo proporcionarte. ¿A cambio de qué?
Ayúdame a averiguar qué pasó hace 4 años. ¿Quién te tendió la trampa? ¿Por qué mi tía estaba involucrada? ¿Cuál era el objetivo final? Levantó la mano y me rozó la mandíbula con los dedos, un gesto que me resultaba demasiado familiar. Colabora conmigo, Sera, no porque te lo exijo, sino porque es la única forma de mantener a salvo a Río y a Lía. Cerré los ojos para evitar la sensación de su tacto, los recuerdos que me despertaba, la terrible verdad de que tenía razón. ¿Qué quieres de mí?, pregunté. Todo lo que recuerdes de aquella noche, cada detalle, cada conversación, cada prueba que te mostró. Y luego hizo una pausa, y cuando abrí los ojos, su rostro estaba a pocos centímetros del mío. Luego me dejarás volver a sus vidas, a tu vida. Me dejarás ser lo que debería haber sido hace 4 años. Su padre. Sí, mi corazón volvía a latir con fuerza, pero esta vez no era solo por el miedo. Era algo más complicado, algo que sabía a arrepentimiento y furia, y al fantasma de lo que una vez habíamos sido el uno para el otro. Tengo condiciones, dije. Una leve sonrisa se dibujó en su boca. No esperaba menos. Los gemelos no saben quién eres. Todavía no. No les mentiré, pero tampoco les voy a presentar de golpe y esperar que lo entiendan. De acuerdo. Mi cafetería seguirá abierta. He trabajado demasiado duro para construir este lugar como para dejar que se derrumbe ahora. Asignaré seguridad, discretamente. Y si esto sale mal, si tus enemigos vienen a por nosotros, nos sacarás de aquí. Nuevas identidades, nueva ciudad, lo que sea necesario. Su expresión se endureció. No llegará a eso. Prométemelo de todos modos. Durante un largo momento, se limitó a mirarme. Luego asintió, lenta y deliberadamente. Tienes mi palabra. Si llega a eso, me aseguraré de que tú y los gemelos desaparezcáis tan completamente que ni siquiera yo podré encontraros. Debería haber sido tranquilizador. En cambio, sentí como si se cerrara una puerta a algo que ni siquiera sabía que quería mantener abierta. De acuerdo, dije. De acuerdo. Te ayudaré. Bien. Dio un paso atrás, dejándome espacio para respirar de nuevo. Empezaremos mañana. Enviaré un coche a las 8. Los gemelos tienen guardería a las 8:30. Entonces haré que un conductor los lleve. Tú y yo tenemos trabajo que hacer. Quería discutir, pero el cansancio me abrumaba en oleadas. Había estado funcionando a base de adrenalina desde el momento en que él entró, y ahora que habíamos llegado a algún tipo de acuerdo, mi cuerpo comenzaba a apagarse. Está bien, dije. A las 8. Se dirigió hacia la puerta y se detuvo con la mano en la cerradura. Cuando volvió a mirarme, había algo en su expresión que se había suavizado. Son preciosas, Sera, nuestras hijas, lo has hecho muy bien. El cumplido me impactó más que cualquier amenaza. Sentí que se me hacía un nudo en la garganta y las lágrimas me quemaban los ojos, pero me negué rotundamente a dejarlas caer. Hice lo que pude, logré decir. Lo sé. Abrió la puerta y salió a la noche. Descansa un poco. Mañana va a ser un día largo. Entonces se marchó y me quedé sola en mi cafetería con el peso de lo que acababa de aceptar, presionándome el pecho como una piedra. Había vuelto al mundo de Darius Marchese. Que Dios me ayude. Que Dios nos ayude a todos. El coche llegó exactamente a las 8 de la mañana. Llevaba despierta desde las 5, incapaz de dormir después de que la señora Chen trajera a los gemelos. Me habían preguntado por qué tenían que quedarse arriba, por qué mamá parecía tan cansada, por qué ese hombre triste de ayer era tan importante. Había esquivado las preguntas lo mejor que pude, pero los ojos grises de Río se mantuvieron pensativos durante todo el desayuno. Sabía que algo había cambiado. Solo que no sabía qué. La conductora era una mujer de unos 40 años con ojos amables y una funda de hombro visible bajo su chaqueta. Se presentó como Angela y prometió llevar a los gemelos a la guardería Little Stars a las 8:25. Mamá tiene que trabajar hoy, les dije a Río y Lía, agachándome a su altura. La señorita Angela os llevará al colegio, ¿vale? ¿Es amiga tuya?, preguntó Lía, mirando a Angela con la desconfianza de una niña de 4 años que conocía a todas las amigas de mamá. Está ayudando a mamá. Portaos bien, ¿vale?
Los dos. Río me abrazó con fuerza, rodeándome el cuello con sus pequeños brazos. Te quiero, mamá. Yo también te quiero, cariño. Muchísimo. Desde la ventana de la cafetería, vi cómo Angela los abrochaba en los asientos del coche, unos asientos caros, según pude ver, que ya estaban instalados y bien ajustados. Darius había sido muy minucioso. En cuanto su coche desapareció tras la esquina, se detuvo un todoterreno negro. Se abrió la puerta trasera y no necesité que me invitaran a subir para saber qué era para mí. Cogí mi chaqueta y cerré la cafetería atrás de mí. El hombre que abrió la puerta del todoterreno era uno de los guardias de ayer. Alto, de hombros anchos, con una cicatriz que le dividía la ceja izquierda. Me saludó con la cabeza, pero no dijo nada mientras yo subía. Darius estaba sentado atrás, con una tableta en las manos, concentrado en lo que fuera que había en la pantalla. Levantó la vista cuando me acomodé en el asiento junto a él. «Buenos días». «¿Lo son?» Me abroché el cinturón de seguridad con más fuerza de la necesaria, porque desde donde estoy sentada, acabo de meter a mis hijos en un coche con un desconocido y estoy a punto de pasar el día investigando una traición de hace 4 años que casi me cuesta la vida. Su boca se crispó. Casi una sonrisa. Tienes razón. El todoterreno se incorporó al tráfico y me obligué a respirar. El interior olía a cuero y a su colonia, y la proximidad estaba provocando en mi pulso algo que no quería examinar en absoluto. ¿A dónde vamos? A mi oficina. Tengo los archivos originales de hace 4 años. Todo lo que mi tía me enseñó después de que desaparecieras. Empezaremos por ahí. ¿Y si alguien me ve? Si se corre la voz de que he vuelto, ya se ha sabido. Dejó la tableta a un lado y se volvió hacia mí. 3 de mis hombres te vieron ayer. A medianoche, la mitad de las familias de la ciudad sabían que Sarah Albright estaba viva y regentaba una cafetería en el barrio este. Se me revolvió el estómago. Dios mío. Por eso Angela ha recibido formación en conducción defensiva y la guardería de los gemelos está ahora bajo vigilancia discreta. 2 de mis mejores hombres, turnándose por turnos. No puedes simplemente... Puedo. Y lo hice. Su tono no dejaba lugar a discusiones. Tú aceptaste esto, Sarah. La protección significa que hago lo que es necesario. Quería gritarle, decirle que no podía tomar decisiones sobre mis hijos sin consultarme primero. Pero la verdad era que tenía razón. Anoche había vuelto a su mundo, y en su mundo la seguridad no era negociable. De acuerdo, dije, pero quiero conocerlos. A las personas que vigilan a mis hijos. Hecho. Esta tarde sacaremos tiempo para ello. El todoterreno giró por una calle que reconocí, el centro, el distrito financiero, el tipo de zona donde las empresas legítimas operaban en torres de cristal, mientras que otros negocios se llevaban a cabo en los pisos a los que no llegaba el ascensor. Entramos en un garaje subterráneo y el conductor pasó por los controles de seguridad con la facilidad de quien lo hace a diario. Cuando por fin nos detuvimos, Darius salió del vehículo antes de que yo pudiera moverme. Él mismo me abrió la puerta y me ofreció la mano, pero fingí no verla mientras salía. Su oficina estaba en la planta 18. El trayecto en ascensor fue silencioso, salvo por el suave zumbido de la maquinaria y el sonido demasiado fuerte de mi propia respiración. Cuando se abrieron las puertas, entré en una zona de recepción que resumaba dinero y poder. Suelos de mármol, muebles minimalistas, obras de arte que probablemente costaban más que todo el alquiler de mi cafetería. Una mujer en el mostrador levantó la vista con una expresión educadamente neutra. «Buenos días, señor Marchese. Retenga mis llamadas, Vivian. No queremos que nos molesten». Por supuesto. Me condujo más allá de su escritorio y por un pasillo lleno de puertas cerradas. Su oficina estaba al final, una suite en esquina con ventanas de piso a techo con vistas a la ciudad. La vista era impresionante. Odié darme cuenta. «Siéntese», dijo, señalando una silla de cuero frente a su escritorio. Me senté y observé cómo se acercaba a un panel de la pared y presionaba la palma de la mano contra él. Una puerta oculta se abrió deslizándose, dejando al descubierto una caja fuerte. Introdujo un código y sacó una gruesa carpeta de cartón.
Cuando la colocó sobre el escritorio entre nosotros, sentí que se me encogía el pecho. Esto es todo, dijo en voz baja. Extractos bancarios, transferencias, fotografías, comunicaciones. Todo lo que mi tía me dio la noche en que desapareciste. Miré la carpeta como si fuera a morderme. Necesito que la veas, Sarah. Dime si algo te resulta familiar, si hay algo que reconozcas y que se me haya podido pasar por alto. Lentamente, alcancé la carpeta. Mis manos estaban firmes mientras la abría, pero mi corazón latía a toda velocidad. La primera página era un extracto bancario. Mi nombre en la parte superior, un número de cuenta que nunca había visto antes y una serie de depósitos por un total de $250,000 en 3 meses. Yo nunca abrí esta cuenta, dije. Ahora lo sé. Pasé a la página siguiente. Capturas de pantalla de mensajes de texto, supuestamente entre mí y alguien que figuraba como VR en los contactos. Los mensajes hablaban de rutas de envío, puntos débiles de seguridad, pagos. No conozco a nadie con esas iniciales. Sigue adelante. A continuación, fotografías. Yo fuera de un restaurante al que había ido una vez, una cena de negocios con algunos socios de Darius, pero en estas fotos estaba con un hombre al que no reconocía. El ángulo hacía que pareciera íntimo, conspirador. Esto está retocado con Photoshop, dije inmediatamente. Estuve en esa cena, pero no con él. Estuve con tu primo Marco y su esposa. Éramos 6 en la mesa. Darius se inclinó hacia adelante. ¿Estás segura? Segura, fue la noche antes de que todo sucediera. La esposa de Marco estaba embarazada y no podía beber, así que pasamos la mitad de la noche debatiendo nombres para el bebé. Sacó su teléfono y hizo una llamada rápida. Pásame con Marco, ahora mismo. Una pausa. No me importa si está en una reunión, pásamelo. Mientras esperábamos, seguí hojeando el archivo. Más extractos bancarios, más mensajes, más fotografías. Cada uno era condenatorio. Cada uno también era erróneo en pequeños pero críticos detalles. Fechas incorrectas, lugares incorrectos, contexto incorrecto. Es un buen trabajo, dije finalmente. Quien quiera que lo haya hecho sabía lo suficiente como para que fuera creíble, pero no lo suficiente como para que fuera perfecto. ¿Qué quieres decir? Señalé una de las capturas de pantalla de los mensajes. Esta conversación supuestamente tuvo lugar un martes a las 2 de la tarde, pero yo trabajaba todos los martes por la tarde en el centro comunitario, daba clases de arte a los niños. Había testigos, hojas de asistencia, todo. Apretó la mandíbula. Mi tía lo habría sabido. ¿Lo habría sabido? Ella lo sabía todo sobre mi vida, y tú formabas parte de mi vida entonces. Lo miré a los ojos. O tal vez sabía lo suficiente como para ser peligrosa. Su teléfono vibró. Respondió, escuchó, y luego su expresión se ensombreció. ¿Cómo que no está disponible? Una pausa. Encuéntralo. Y cuando lo hagas, dile que necesito hablar con él inmediatamente sobre la cena de hace 4 años, la que fue con su esposa y Sarah Albright. Colgó con más fuerza de la necesaria. Marco no responde, supuse. Marco lleva 3 días desaparecido. Su esposa dice que está en Miami por negocios, pero nadie de mi equipo de Miami lo ha visto. De repente, la habitación se volvió más fría. Darius, sigue buscando, dime qué más pasa. Me obligué a concentrarme en el expediente, hojeando página tras página de pruebas falsificadas. Y entonces encontré algo que me heló la sangre. Una fotografía de una nota escrita a mano. Mi letra, o una falsificación muy buena de ella. Di, lo siento. Me ofrecieron una salida y la acepté. Cuando leas esto, ya me habré ido. No me busques. Es. Yo nunca escribí esto. Susurré. Lo sé. No, Darius, no lo entiendes. Yo nunca escribí esto porque la noche que tu tía vino a verme, no me pidió una confesión ni una nota. Solo me mostró las pruebas y me dijo que huyera. Se había quedado muy quieto. Repite eso. Me mostró este mismo expediente, o al menos la mayor parte, y me dijo que tú ya lo habías visto, que habías firmado mi ejecución. Me dio un coche, dinero en efectivo y 12 horas. Lo miré.
Nunca me pidió que escribiera una nota de despedida. Entonces, ¿de dónde ha salido esto? El silencio se prolongó entre nosotros, cargado de implicaciones. Lo escribió ella misma, dijo Darius finalmente, o hizo que lo escribiera otra persona. Necesitaba que yo creyera que habías confesado, que habías huido porque eras culpable. ¿Pero por qué? ¿Qué ganaba ella con deshacerse de mí? Aún no lo sé, pero voy a averiguarlo. Se levantó y se acercó a la ventana. La luz de la mañana resaltaba las líneas marcadas de su perfil, y por un momento se parecía exactamente a Río cuando mi hijo estaba resolviendo un problema difícil. Hay algo más, dije en voz baja. La nota, la letra. ¿Qué pasa con ella? Es buena, pero no perfecta. ¿Ves cómo se curva la S? Siempre añado un pequeño adorno en la parte inferior, un hábito que adquirí cuando trabajaba en esa papelería en la universidad. Esta es demasiado pulcra, demasiado cuidadosa. Volvió al escritorio en 3 zancadas, estudiando la nota con nueva intensidad. Tienes razón, lo que significa que quien la falsificó conocía mi letra lo suficientemente bien como para copiarla, pero no conocía mis peculiaridades personales. Mi tía tenía acceso a documentos que tú habías firmado, contratos, formularios, cualquier cosa que guardara en mis archivos sobre ti. Así que podría haber copiado mi letra básica, pero no los pequeños detalles. Sí, me miró y algo en su expresión había cambiado. Eres buena en esto. ¿En qué? En ver patrones, detalles que otras personas pasan por alto. Se recostó contra el escritorio con los brazos cruzados. Mi jefe de seguridad lleva 4 años revisando este expediente. Nunca detectó la discrepancia en la letra. Quizá no la estaba buscando. O quizá no quería encontrarla. La insinuación quedó flotando entre nosotros. ¿Hasta dónde llegaba esto? ¿A cuántas personas había comprometido mi tía? Antes de que pudiera responder, su teléfono volvió a sonar. Miró la pantalla y frunció el ceño. ¿Qué pasa? Angela, ella nunca llama a menos que... Respondió de inmediato. Dime. Vi cómo su rostro pasaba de neutral a peligroso en cuestión de segundos. ¿Cuándo? Una pausa. ¿Están heridos? Otra pausa. Llévalos a un lugar seguro. Voy para allá. Colgó y me miró con voz mortalmente tranquila. Alguien intentó seguir el coche de las gemelas desde la guardería. Mi mundo se tambaleó. ¿Qué? Angela vio que las seguían, los perdió entre el tráfico y llevó a las gemelas a un lugar seguro. Están bien, Sera. Asustadas, pero bien. Ya me dirigía hacia la puerta, pero él me agarró del brazo. Hagámoslo con inteligencia. Mi coche está en el garaje, ya preparado para la huida. Angela no está sola, tiene refuerzos, y el lugar es una de mis propiedades más seguras. Suéltame. No hasta que me escuches. Si entramos en pánico, si corremos a ciegas, los ponemos en más peligro. Iremos juntos, con cuidado, y confiaremos en que Angela sabe lo que hace. Quería gritar, luchar, liberarme y correr hacia mis bebés, pero sus ojos sostuvieron los míos, firmes y seguros, y una pequeña parte racional de mi cerebro sabía que tenía razón. Si les pasa algo, no pasará nada. No puedes prometerlo. No, admitió, pero puedo prometer que quemaré toda la ciudad antes de permitir que alguien haga daño a nuestros hijos. La posesividad de su voz debería haberme asustado. En cambio, calmó algo salvaje y frenético en mi pecho. Entonces vamos. El trayecto duró 20 minutos que parecieron horas. Darius estuvo al teléfono todo el tiempo, dando órdenes, recibiendo información y coordinando la seguridad. Me senté rígida en mi asiento, clavándome las uñas en las palmas de las manos. Están bien, dijo en un momento dado, tapando el micrófono del teléfono. Angela acaba de confirmarlo. Río está haciendo preguntas. Lia está cantando para sí misma. Están asustados, pero no traumatizados. Por ahora. Apretó la mandíbula, pero no discutió. El lugar seguro resultó ser una casa de piedra rojiza en un tranquilo barrio residencial, el tipo de lugar que parecía completamente anodino desde el exterior. Pero cuando nos detuvimos, vi al menos 3 guardias situados en puntos estratégicos alrededor de la propiedad.
Salí del todoterreno antes de que se detuviera por completo. Angela me recibió en la puerta y el alivio en su rostro me dijo todo lo que necesitaba saber. Están en la cocina. Les prometí chocolate caliente. La aparté y seguí el sonido de la voz de Leah por el pasillo hasta una cocina moderna y luminosa. Los gemelos estaban sentados en la barra de desayuno, balanceando las piernas, con tazas de chocolate caliente delante de ellos. Cuando Río me vio, su rostro se descompuso. Mamá. Lo cogí cuando se lanzó hacia mí, con Leah justo detrás de él. Me arrodillé y los abracé a ambos, respirando su familiar aroma y sintiendo su sólido calor contra mí. Ya los tengo, susurré. Ya los tengo, bebés. ¿Estáis bien? Había un coche que daba miedo, dijo Leah contra mi hombro, pero la señorita Angela conducía muy rápido y era como una carrera. Río no dijo nada, solo se aferró más fuerte. Cuando finalmente levanté la vista, Darius estaba en la puerta. Nos observaba con una expresión que no lograba descifrar, algo crudo y casi roto. Nuestras miradas se cruzaron al otro lado de la cocina y vi cómo articulaba dos palabras. Lo siento. No sabía si se estaba disculpando por hoy, por ayer, por hace 4 años o por todo. Pero asentí con la cabeza una vez, reconociéndolo, antes de volver a centrar mi atención en los gemelos. Los dos han sido muy valientes, les dije. La señorita Angela dice que no lloraron ni se asustaron. Río me cogió de la mano, dijo Leah con orgullo. Dijo que mamá nos encontraría. Se me hizo un nudo en la garganta. Por supuesto que os encontré. Siempre os encontraré. Darius entró en la habitación entonces, lentamente, como si se acercara a algo salvaje que pudiera salir corriendo. Se detuvo a unos metros, con las manos en los bolsillos. Hola, dijo en voz baja. Los gemelos se volvieron para mirarlo. Río me apretó el brazo con más fuerza. Eres el hombre triste de la cafetería de mamá, dijo Leah. Así es. ¿Sigues triste? Su boca esbozó algo que podría haber sido una sonrisa. Un poco menos triste, ahora que sé que las dos estáis bien. ¿Sabías lo del coche que nos asustó? Preguntó Río con voz recelosa. No, pero me aseguraré de que ningún coche que dé miedo os vuelva a seguir nunca más. ¿Cómo? Teniendo mucho cuidado con quién se acerca a ti y a tu hermana. Y a tu mamá. Río lo pensó, su mente de casi 4 años procesando implicaciones que era demasiado pequeño para comprender del todo. ¿Eres amigo de mamá? Los ojos de Darius se posaron en los míos, con una pregunta en ellos. Respiré hondo. Es alguien que mamá conocía, alguien importante. ¿Importante en qué sentido? Eso lo hablaremos otro día, dije con delicadeza. Ahora mismo, ¿qué tal si nos terminamos el chocolate caliente y luego vemos una película? ¿Te apetece? Leah se animó de inmediato, pero Río mantuvo la mirada fija en Darius. ¿Te quedarás? Le preguntó mi hijo. Algo cambió en la expresión de Darius. ¿Quieres que me quede? Río lo pensó y luego asintió lentamente. Mamá parece menos asustada cuando tú estás aquí. Sentí que se me partía el corazón. Entonces me quedaré, dijo Darius simplemente. La película era una animación sobre animales que hablaban, pero no habría podido contarte el argumento, ni aunque mi vida dependiera de ello. Me senté en el sofá con Leah acurrucada a mi izquierda y Río a mi derecha, muy consciente de la presencia de Darius en el sillón frente a nosotros. En algún momento se había quitado la chaqueta y se había arremangado. Ahora estaba sentado hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, mirando la pantalla con la misma intensidad con la que probablemente se enfrentaba a las negociaciones de negocios. Cuando Leah se rió de algo, su mirada se desplazó hacia ella y vi cómo algo se suavizaba en su rostro. Río se había quedado dormido a mitad de la película, con la cabeza pesada sobre mi hombro. Su respiración era uniforme, tranquila, pero sabía que esa noche tendría pesadillas. Siempre las tenía cuando algo le asustaba. Cuando aparecieron los créditos, Leah me miró con ojos somnolientos. ¿Podemos quedarnos aquí esta noche, mamá? Esta casa tiene mantas muy suaves. Miré a Darius. Él asintió con la cabeza. Sí, cariño, nos quedaremos aquí esta noche. ¿El hombre triste también se quedará? Se llama Darius, le dije con dulzura.
Y sí, creo que se quedará. Bien, bostezó y se estiró como un gato. Me gusta. Tiene unos ojos bonitos. Darius esbozó una sonrisa. Gracias, Leah. Son como los ojos de Río, y los ojos de mamá son diferentes, marrones y bonitos. Los ojos de tu mamá son muy bonitos, coincidió Darius, y su mirada se encontró con la mía con una intensidad que me dejó sin aliento. Aparté la mirada primero. Bueno, hora de dormir. Subamos a las 2. Angela apareció como si la hubieran llamado y se ofreció a ayudar a acomodar a las gemelas. Yo llevé a Rio, que apenas se movió, mientras ella guiaba a Leah por una escalera curva hasta un dormitorio que claramente había sido preparado con antelación. Dos camas gemelas con sábanas limpias, una lamparita ya encendida, incluso una cesta con peluches en la esquina. ¿Cuánto tiempo llevas preparando este lugar para los niños? Le pregunté a Darius, que nos había seguido arriba. Desde ayer, después de salir de tu cafetería, preparé 3 propiedades como posibles lugares seguros. Esta era la mejor en cuanto a accesibilidad y seguridad. Por supuesto que lo había hecho. Darius Marchese no hacía nada a medias. Primero arropé a Río, apartándole los rizos oscuros de la frente. Murmuró algo mientras dormía y se giró hacia la pared. Leah ya estaba medio dormida cuando le di un beso de buenas noches, con su manita agarrando un elefante morado de la cesta. «Buenas noches, mamá», susurró. «Buenas noches, Darius». Él estaba de pie en la puerta, pero al oír sus palabras, se acercó. Con cuidado, como si estuviera manejando algo precioso y frágil, extendió la mano y le arropó con la manta. «Buenas noches, Leah». Ella ya tenía los ojos cerrados. Lo acompañé fuera de la habitación y cerré la puerta casi por completo detrás de nosotros. En el pasillo, finalmente me dejé caer contra la pared. «Son resistentes», dijo Darius en voz baja. «Más fuertes de lo que crees». «No deberían tener que serlo». «No, no deberían». Se volvió para mirarme de frente. «Pero lo son, porque tú los criaste para que lo fueran. Incluso cuando estabas sola y aterrorizada, los hiciste fuertes. El cumplido me afectó más de lo que debería». Me presioné las palmas de las manos contra los ojos, sintiéndome de repente agotada. «Vamos», dijo. «Tenemos que hablar y necesitas comer». «¿Cuándo fue la última vez que comiste?» Intenté recordar y no pude. «Exacto, a la cocina, ahora». Lo seguí escaleras abajo, demasiado cansada para discutir. La casa segura estaba llena de comida de verdad, no solo lo básico para solteros, sino ingredientes reales. Darius se movió por la cocina con una destreza sorprendente, sacando pan, queso y embutidos. «¿Ahora cocinas?», le pregunté, deslizándome en un taburete. «Hago sándwiches. Hay una diferencia». Preparó 2 platos con movimientos eficientes. «La gente de Angela trajo la compra esta tarde, incluyendo chocolate caliente, por lo que parece. Se le dan bien, los gemelos. Tiene 3 hijos propios. Ahora son adolescentes, pero recuerda lo que es ser joven». Deslizó un plato hacia mí. «Come». Cogí el sándwich y le di un mordisco, y solo cuando probé la comida me di cuenta de que estaba hambrienta. Comimos en silencio durante unos minutos, solo roto por el zumbido lejano de los sistemas de seguridad y el crujido ocasional de la casa al asentarse. «Háblame de la cafetería», dijo Darius finalmente. «¿Cómo la empezaste? ¿Por qué?» «Porque quiero saberlo. 4 años, Sarah. 4 años construiste una vida sin mí. Quiero entender cómo era esa vida». Dejé mi sándwich y lo miré fijamente. Había una curiosidad genuina en su expresión y algo más, algo que parecía casi arrepentimiento. «El primer año tuve 3 trabajos», dije. «Fui camarera, limpiadora y reponedora nocturna en una tienda de comestibles. Estaba embarazada, agotada y aterrorizada de que alguien me reconociera. Pero ahorré todo lo que pude». «¿Estabas embarazada de gemelos y tenías 3 trabajos?» «No tenía otra opción. El dinero que me dio tu tía se acabó al cabo de 6 meses. El alquiler, las facturas médicas, los artículos para los bebés. Tenía que trabajar». Picoteé la corteza del pan. «Cuando nacieron los gemelos, tuve que reducir a 2 trabajos.
Una vecina los cuidaba durante el día y yo trabajaba por las noches. Fue un infierno, pero sobrevivimos. Se le tensó la mandíbula. Sigue. Cuando tenían 2 años, vi que había un local disponible para una cafetería. Era un tugurio. El equipo estaba roto, había daños por agua y la ubicación era pésima. Pero el alquiler era barato y el propietario estaba desesperado. Le convencí para que me dejara pagar a plazos si lo arreglaba yo mismo. ¿Tú mismo? Vi muchos videos en YouTube. Aprendí lo básico de electricidad, fontanería y carpintería. Resultó que se me daba bastante bien. Sonreí al recordarlo, a pesar de todo. Los gemelos se sentaban en su parque y me veían trabajar. Río empezó a pasarme herramientas antes de saber hablar bien. Entendió lo que era una llave inglesa antes de entender la palabra por favor. Algo brilló en los ojos de Darius. Debería haber estado allí. Pensabas que era un traidor. Debería haberlo cuestionado. Debería haber indagado más, exigido pruebas más allá de lo que me mostró mi tía. Pero yo estaba... Se detuvo, moviendo la mandíbula. ¿Estabas qué? Destrozado. La palabra salió con dureza. Mi padre acababa de morir. Tú eras la única persona fuera de la familia a la que había dejado acercarse, y de repente te fuiste y había pruebas de que nos habías traicionado. No podía, no tenía margen para la duda. Así que lo enterré. Enterré todo. Yo sabía lo de la muerte de su padre. Había ocurrido un mes antes de que yo desapareciera. Cáncer, repentino y brutal. Darius se estaba encargando de los preparativos del funeral cuando su tía me mostró las pruebas. Lo calculó a la perfección, dije lentamente. Estabas vulnerable, afligido. No pensabas con claridad. Sí, y ella sabía que yo no me defendería porque estaba embarazada y asustada. Sí, las piezas encajaban ahora, formando una imagen que me revolvió el estómago. Necesitaba que me fuera. ¿Pero por qué? Aún no lo sé. Pero su teléfono vibró. Lo miró y su expresión se endureció. Marco ha vuelto. ¿Ha vuelto? Acaba de entrar en su casa hace 20 minutos. Le dijo a su mujer que había estado en Miami, pero mi gente en Miami nunca lo vio. Está mintiendo. Darius, voy a hablar con él esta noche. Estuvo en aquella cena hace 4 años, lo que significa que o bien es testigo de la mentira, o bien forma parte de ella. Entonces voy contigo. Ni hablar. Él me conoce. Puede que se abra si yo estoy allí. O podría verte como una amenaza a eliminar. Me deslicé del taburete del bar y enderecé los hombros. No soy una muñeca de porcelana, Darius. He pasado 4 años protegiéndome a mí misma y a 2 bebés de tu mundo. Puedo manejar una conversación con tu primo. No es solo una conversación. Si está involucrado, si ayudó a tenderte una trampa, entonces ese es peligroso. Y no voy a arriesgarte. No puedes tomar esa decisión por mí. Sí que puedo. Me pediste protección y eso es lo que vas a tener. Pedí protección para mis hijos, no para mí, para que me encerraras en una jaula dorada mientras tú te encargabas de todo. Nos miramos fijamente a través de la isla de la cocina y pude sentir cómo los viejos patrones intentaban reafirmarse. Él mandando, yo desafiando, ambos demasiado tercos para ceder. Pero algo había cambiado. Yo ya no era la chica joven e ingenua que había sido 4 años atrás, y él ya no era el hombre que me habría dejado marchar sin luchar. Necesito formar parte de esto, dije en voz baja, no solo por las respuestas, sino porque no puedo pasar el resto de mi vida preguntándome si alguien vendrá a por mis hijos porque no ayudé a terminar esto cuando tuve la oportunidad. Se quedó en silencio durante un largo rato. Luego dijo, si vienes, seguirás mis órdenes. Si te digo que te vayas, te vas. Si te digo que guardes silencio, guardas silencio. De acuerdo. Y si algo sale mal, entonces incendiarás la ciudad, lo recuerdo. Su boca se curvó ligeramente. Estabas prestando atención. Siempre te presté atención, Darius. Ese era el problema. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, cargadas de historia y tensión. Su mirada se posó en mi boca, luego volvió a mis ojos y sentí que el aire se espesaba. Deberíamos irnos.
Dije, con voz algo temblorosa, antes de que pierda el valor. Nunca te ha faltado valor. Te sorprendería lo que el miedo puede hacer. Sé exactamente lo que el miedo puede hacer. Rodeó la isla y se detuvo tan cerca de mí que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarle a los ojos. Te hizo huir hace 4 años y ahora te ha traído de vuelta a mi mundo. Pero esta vez, Sera, no huirás sola. Mi corazón latía con fuerza. ¿Esa es una promesa o una amenaza? Ambas cosas. La casa de Marco estaba en un barrio residencial de lujo, de esos en los que todo el mundo se conoce y los desconocidos llaman la atención inmediatamente. Pasamos 2 veces por delante antes de aparcar a 3 manzanas de distancia. Tendrás seguridad, dijo Darius. Es el protocolo familiar. Pero me conocen, así que podremos entrar. ¿Y luego? Luego veremos si es un testigo o un traidor. Angela había llegado al refugio cuando nos íbamos, lista para pasar la noche con los gemelos. Los revisé por última vez. Ambos seguían durmiendo plácidamente, antes de subir al todoterreno de Darius para cruzar la ciudad. Ahora, mientras caminaba por las tranquilas calles hacia la casa de Marco, sentí que el viejo miedo intentaba volver a subirme por la garganta. Pero lo reprimí, concentrándome en el ritmo constante de los pasos de Darius a mi lado. Estábamos a media manzana de distancia cuando el teléfono de Darius vibró. Lo miró y su expresión se ensombreció. ¿Qué? Alarma de incendios en la casa de Marco. Acaba de activarse. ¿Coincidencia? No creo en las coincidencias. Empezamos a correr. Cuando llegamos a la casa, ya se veía humo a través de las ventanas de arriba. Los vecinos salían a sus jardines y alguien gritaba que llamaran al 911. Darius no dudó. Se dirigió directamente a la puerta principal y probó el picaporte. Estaba cerrada. «Marco», golpeó la puerta. «Marco, soy Darius. ¡Abre la puerta!». No hubo respuesta. «Apártate», me dijo, y luego embistió la puerta con el hombro. Tardó 3 golpes en romper el marco y abrir la puerta. El humo salió a borbotones, espeso y acre. Darius se quitó la chaqueta y se la puso sobre la cara, y luego desapareció dentro de la casa. «¡Darius!». Empecé a seguirlo, pero una mano me agarró del brazo. Uno de sus guardias, el que tenía la cicatriz, había aparecido a mi lado. «Quédate aquí. Si no sale en 3 minutos, entraré». 3 minutos pueden ser demasiado. Es lo que él querría. Me quedé allí, impotente y furioso, viendo cómo salía humo de la casa mientras los vecinos se reunían y las sirenas sonaban en la distancia. Cada segundo parecía una hora. 2 minutos, 2 y medio. A los 2 minutos y 45 segundos, Darius salió, medio llevando, medio arrastrando a Marco, que tosía y tropezaba. Llegaron al césped antes de que ambos se derrumbaran. En cuestión de segundos estaba junto a ellos, ayudando a Marco a girarse sobre su costado mientras tosía humo negro. Tenía la cara cubierta de hollín y los ojos llorosos. «¿Dónde está Elena?», jadeó. «Mi mujer. ¿Dónde está mi mujer?». «En Miami», dijo Darius con voz ronca. «Dijiste que estaba en Miami». «No, estaba. Se suponía que estaba». Otro ataque de tos le interrumpió. Llegaron los camiones de bomberos, seguidos de una ambulancia. Los paramédicos se abalanzaron sobre Marco, comprobando sus signos vitales y administrándole oxígeno. Darius les hizo señas para que se apartaran cuando intentaron ayudarlo, concentrado por completo en su primo. «Marco», dijo, agarrándole del hombro. «Mírame. ¿Dónde está Elena?». «No lo sé», dijo que recibió una llamada. «Hace 2 días. Alguien le dijo que si no desaparecía durante unos días, le harían daño. Así que me fui. Me fui a Miami, me alojé en un hotel con un nombre falso y esperé a que volvieran a llamar». «¿Quién llamó?». «No lo sé, el número estaba oculto. Pero sabían cosas, Darius. Cosas sobre nuestra familia, sobre ti». Sus ojos me encontraron y se abrieron como platos. «Sarah, Dios mío, Sarah Albright». «Hola, Marco. Estás viva». Pensaba, todos decían. «¿Qué decían todos?», preguntó Darius con voz peligrosa. Que ella nos había traicionado y tú te habías encargado de ello, que se había ido para siempre.
¿Quién te dijo eso? Tu tía. Dijo que Sera era una traidora, que tú habías ordenado. Se detuvo y nos miró a los dos. Joder, mintió, ¿verdad? Sí. Y ahora alguien está intentando matarme porque estuve en esa cena, la de las fotos falsas. Cuéntame sobre la cena, le dije. Por favor, Marco, es importante. Respiró temblorosamente, aceptando más oxígeno de un paramédico antes de hablar. Se suponía que íbamos a estar todos. Tú, yo, Elena, Luca, el primo de Darius, y su esposa, y otras 2 personas. Pero el día de la cena, Luca canceló en el último momento. Dijo que tenía una intoxicación alimentaria. Luego, una de las otras parejas tuvo una emergencia familiar. Al final, solo quedamos Elena, tú y yo. ¡Qué conveniente!, dijo Darius. En ese momento no le di importancia, pero al día siguiente, tu tía me preguntó por la cena. Quería saber quién había estado allí, de qué habíamos hablado, qué había dicho Sera. Le dije que solo estábamos nosotros 3 y que hablamos principalmente de nombres de bebés porque Elena estaba embarazada. ¿Y nunca te enseñó las fotos? No. ¿Por qué iba a...? Empecé a desentenderlo. Las falsas, las que hacían parecer que Sera estaba quedando con alguien. No nos enseñaron a Elena ni a mí porque sabríamos que era una mentira. Exacto. Joder. Marco aceptó más oxígeno, con las manos temblorosas. Ella lo preparó todo. Tu tía lo preparó todo y ahora está intentando atar cabos sueltos. ¿Dónde está Elena? Volví a preguntar con urgencia. Marco, ¿dónde está tu mujer? Se suponía que volvería ayer. La llamé esta mañana y me dijo que estaba de camino a casa. Eso fue hace 8 horas. Darius ya estaba hablando por teléfono. Encuentra a Elena Marchese, última ubicación conocida. Miami, se supone que hoy regresaba. Encuéntrala ahora mismo. Escuchó un momento y su expresión se volvió más sombría. ¿Cuándo? Una pausa. Dios mío. Miró a Marco. El coche de Elena fue encontrado abandonado en una área de descanso a 2 horas de la ciudad. No hay rastro de ella, ni señales de lucha, pero su teléfono y su bolso estaban dentro. Marco palideció. No, 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 no. La encontraremos, dijo Darius con firmeza. Pero necesito que pienses. ¿Hay algo más? Algo que mi tía dijera o hiciera por aquella época que te pareciera extraño. Ella... Marco se detuvo y abrió mucho los ojos. Te presentó a alguien, justo después de que Sera desapareciera. Una chica de una de las familias antiguas dijo que era hora de que pensaras en un matrimonio por alianza, en asegurar tu legado. Se me revolvió el estómago. ¿Quién? Isabela Torrino. Su padre controla la mitad de las operaciones portuarias de la ciudad. Tu tía dijo que un matrimonio entre vosotros consolidaría el poder de la familia Marchese durante generaciones. Darius se había quedado muy quieto. Y le dije que no me interesaba. Sí, pero ella siguió insistiendo. Trajo a Isabela a las cenas familiares, la llevó a las reuniones de negocios. Era obvio lo que estaba haciendo. Quería que él siguiera adelante, dije lentamente. Quería que se olvidara de mí y se casara con alguien políticamente útil. Pero mientras él me buscara, o me llorara, o hiciera lo que fuera que estuviera haciendo, no lo consideraría. Así que se aseguró de que nunca te buscara, concluyó Darius. Se aseguró de que creyera que estabas muerta, o prácticamente muerta. Se aseguró de que estuviera lo suficientemente solo y aislado como para acabar considerando su sugerencia. Y cuando me encontraste de nuevo, me convertí en una amenaza para sus planes. Tú, yo y los gemelos, todos somos amenazas para la alianza que ha estado construyendo durante 4 años. El fuego ya estaba bajo control, el agua salía de las mangueras y el humo pasaba de negro a gris. Pero yo apenas me daba cuenta. Todo encajaba con horrible claridad. Necesita eliminarnos, dije. A todos nosotros, incluidos Marco y Elena, porque pueden testificar sobre las pruebas falsas. Y probablemente a cualquiera que pueda cuestionar la historia, añadió Darius con severidad. ¿Cómo la detenemos? Lo demostramos. Reunimos pruebas, exponemos sus mentiras y nos aseguramos de que nunca más pueda hacer daño a nadie. ¿Cómo?
Me miró y vi al depredador que se escondía bajo su pulida superficie. Le damos exactamente lo que quiere, le hacemos creer que está ganando, y luego le quemamos su maldito mundo. Marco empezó a decir algo, pero Darius lo interrumpió. Vas a ir al hospital, te harán un chequeo y luego te pondrán bajo custodia protectora. A Elena también, en cuanto la encontremos. ¿La encontraréis? Sí. Prométemelo, Darius. Prométeme que traerás a mi mujer a casa. Te lo prometo. Y cuando esto termine, mi tía pagará por cada persona a la que ha hecho daño, por cada mentira que ha dicho, por cada vida que ha destruido. Los paramédicos insistían en que Marcos subiera a la ambulancia. Se fue, todavía tosiendo, todavía aterrorizado, pero vivo. Darius y yo nos quedamos en el césped viendo cómo se alejaba la ambulancia, rodeados por vecinos y bomberos, y los restos de lo que debería haber sido una simple conversación. Se está volviendo más agresiva, dije en voz baja. Sabe que nos estamos acercando, lo que significa que se volverá imprudente, cometerá errores. Se volvió hacia mí, cubierto de hollín y con el ceño fruncido. Tenemos que actuar con cautela, llevarte a ti y a los gemelos a un lugar más seguro mientras yo... No, parpadeó. ¿No? No, Darius, no voy a esconderme mientras tú te encargas de esto. Estoy harta de ser la persona a la que todos protegen o manipulan o mueven como una pieza de ajedrez. Me acerqué, con el corazón latiéndome con fuerza, pero con voz firme. Tengo una idea, y no te va a gustar. Entrecerró los ojos. Te escucho. Contactaré con tu tía, directamente. Le diré que quiero verla, solo nosotros dos. Por supuesto que no. Déjame terminar. Levanté una mano. Le diré que quiero salir, que volveré a desaparecer, que llevaré a los gemelos a un lugar donde nunca nos encontrarás, si me da dinero y una identidad limpia. Le haré creer que sigo siendo la chica asustada que huyó hace 4 años. Sera, te matará. No inmediatamente. Primero querrá información, lo que te he contado, lo que hemos descubierto, si estoy trabajando contigo o intentando escapar de ti. Es demasiado inteligente como para eliminarme sin evaluar primero la amenaza. Estás apostando tu vida por esa evaluación. Apuesto por el hecho de que no podrá resistirse. Ahora lo veía claro como el agua. Ha pasado 4 años elaborando este plan perfecto. Cree que es intocable. Cuando vaya a verla asustada y suplicante, no podrá evitarlo. Se regodeará, me lo explicará todo, me dirá exactamente lo inteligente que ha sido. Darius negaba con la cabeza. ¿Y si te equivocas? ¿Y si te dispara en la cabeza en cuanto estéis a solas? Entonces tendrás a Angela y a los gemelos, y te asegurarás de que desaparezcan, tal y como prometiste. Lo miré a los ojos, pero no me equivoco. He pasado 4 años estudiando cómo piensan las personas poderosas, Darius. Tu tía es arrogante, quiere reconocimiento por lo que ha hecho, aunque solo lo sepa una persona. Especialmente si esa persona soy yo, la mujer a la que destruyó. Tiene que haber otra manera. Dime cuál. No pudo. Lo vi barajar opciones, descartando cada una de ellas, con la mandíbula cada vez más apretada. Estarías a solas con ella, dijo finalmente. Vulnerable. No, estaría conectada. Tú escucharías cada palabra. En cuanto diga algo incriminatorio, entrarás con suficientes testigos para que quede constancia. Tendrás seguridad, guardias que le son leales. Pues trae más guardias. Guardias que te sean leales. Haz que se coloquen lo suficientemente cerca como para intervenir si las cosas salen mal. Suavicé ligeramente mi voz. Sé que es peligroso, pero también es nuestra mejor oportunidad. Ella no te confesará nada. Tú eres el cabeza de familia, su sobrino, la persona a la que ha estado manipulando. ¿Pero yo? Solo soy la chica que se interpuso en su camino. A mí me lo contará todo. Me miró fijamente durante un largo rato y pude ver la lucha en sus ojos. La protección frente al pragmatismo. Su necesidad de mantenerme a salvo frente a la realidad de que esta podría ser la única manera. Odio esto, dijo finalmente. Lo sé. Si algo sale mal, entonces intervendrás, rápida y contundentemente.
Pero Darius, necesitamos esto. Necesitamos su confesión, su explicación, algo concreto que demuestre lo que hizo. De lo contrario, solo será nuestra palabra contra la suya, y ella ha sido su asesora de confianza durante décadas. Tu palabra contra la suya, corrigió en voz baja. Yo te creería. Esa confesión me oprimía el pecho. Entonces confía en mí ahora. Confía en que puedo hacerlo. Se quedó en silencio, con las manos flexionadas a los lados, como si quisiera alcanzarme, pero no se atreviera. ¿Cuándo?, preguntó finalmente. Mañana. Me pondré en contacto con ella por la mañana y le diré que necesito hablar, en un lugar lo suficientemente público como para que no sospeche que es una trampa, pero lo suficientemente privado como para que se sienta cómoda hablando. ¿Dónde?, pensé rápidamente. En la cafetería, mi cafetería. Le diré que estoy haciendo las maletas, preparándome para huir de nuevo. Es un terreno neutral, me resulta familiar y ella lo interpretará como una debilidad, que no tengo la confianza suficiente para encontrarme con ella en su territorio. Traerá seguridad. Déjala, tendremos la ventaja de conocer el espacio. Conozco todas las entradas, todos los puntos ciegos, todos los lugares donde alguien podría esconderse. Hice una pausa. Incluyendo dónde podrías colocarte para escuchar y grabar todo. Su expresión cambió, ahora calculadora en lugar de solo protectora. El almacén, detrás de la cocina. Exactamente. Hay un conducto de ventilación que transmite el sonido desde la planta principal. Lo oirías todo. Y si registra el lugar primero, entonces retrasaré las cosas, prepararé café, te daré tiempo para cambiar de posición. Llevo 4 años lidiando con clientes difíciles y situaciones complicadas, Darius. Sé cómo leer una habitación y adaptarme. Se pasó la mano por el pelo, dejando rayas de hollín. Esto es una locura. Sí, no estás entrenada para esto. No soy indefensa. Mi voz sonó más aguda de lo que pretendía. He sobrevivido 4 años escondida con gemelos bebés. He creado un negocio desde cero. He tomado decisiones de vida o muerte todos los días desde el momento en que tu tía me mostró esa prueba. Esta es solo una más. Excepto que esta vez, si te equivocas, no podré protegerte. Puedes, lo harás, pero tienes que dejar que sea yo quien se adentre primero en el fuego. Me acerqué, lo suficiente como para ver las motas doradas de sus ojos grises. Necesito hacer esto, Darius, no solo por las pruebas, sino por mí. Necesito mirarla a los ojos y saber que ya no soy la chica asustada que ella hizo huir. Algo en su expresión se resquebrajó. Nunca estuviste asustada. Incluso entonces, fuiste valiente. Estabas sobreviviendo. Entonces, déjame ser valiente ahora. Déjame terminar esto. El silencio se extendió entre nosotros, cargado de todo lo que no estábamos diciendo. La historia, el dolor, la forma en que nos habían separado y vuelto a unir. Los 2 niños que dormían en una casa segura y que merecían algo mejor que crecer a la sombra de una mentira de 4 años. De acuerdo, dijo finalmente. Lo haremos a tu manera, pero con condiciones. Díjelas. Llevarás un micrófono, no solo de audio, también de video. Algo lo suficientemente pequeño como para que ella no lo detecte en un cacheo casual. De acuerdo. No estaré sola en ese almacén. Llevaré al menos a 2 de mis mejores hombres, preparados para actuar en cuanto algo salga mal. De acuerdo. Y si en algún momento oigo algo que me haga pensar que estás en peligro inmediato, no esperaré a tener más pruebas. Saldré y lo daremos por terminado ahí mismo. Incluso si eso significa perder su confesión, incluso entonces, porque ninguna prueba vale tu vida, Sera. No para mí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, cargadas de un significado que no estaba preparada para examinar. De acuerdo, dije en voz baja. Son condiciones justas. Y una cosa más. ¿Qué? Se acercó y tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para sostener su mirada. Cuando esto termine, cuando la hayamos detenido y los gemelos estén a salvo y ya no tengas que mirar por encima del hombro, hablaremos. Hablaremos de verdad, sobre lo que pasó hace 4 años,
sobre lo que está pasando ahora, sobre lo que vendrá después. Mi corazón latía con fuerza. Darius, no te pido promesas, no te pido que me perdones, ni que confíes en mí, ni nada más para lo que no estés preparada. Pero te pido sinceridad, una conversación sincera, sin huidas, sin esconderse. ¿Puedes darme eso? Pensé en decir que no, en mantener mis barreras, en protegerme de lo que fuera que estaba creciendo entre nosotros. Pero la verdad era que estaba cansada de huir, cansada de tener miedo, cansada de fingir que verlo con nuestros hijos no me provocaba un dolor en el pecho. Sí, dije, cuando esto termine, hablaremos. Bien. Dio un paso atrás, poniendo una cuidadosa distancia entre nosotros. Ahora volvamos con los gemelos. Deberías estar con ellos esta noche. ¿Y tú? Tengo que hacer algunas llamadas, organizar la seguridad, adquirir el equipo. Su boca se curvó ligeramente y revisar el almacén para encontrar las mejores posiciones de escucha. A pesar de todo, el miedo, el peligro, la imposibilidad de lo que estábamos a punto de hacer, sentí que mis labios se curvaban. Siempre tan minucioso. Es lo que me ha mantenido con vida hasta ahora. Caminamos de vuelta al todoterreno en silencio, con el aire nocturno refrescándome la piel y las sirenas aún resonando en la distancia. En algún lugar de esta ciudad, su tía dormía plácidamente, segura de su poder y sus planes. Mañana le haría creer que estaba destrozado y desesperado, y entonces la quebrantaríamos nosotros. De vuelta en el refugio, fui a ver a los gemelos, que seguían durmiendo, Río con un brazo sobre la cabeza y Lía acurrucada alrededor de su elefante morado. Ángela estaba sentada en una silla entre sus camas, alerta y vigilante. «¿Todo bien?», susurró. «Define bien», le dije en voz baja. «Pero están a salvo, eso es lo que importa». Ella asintió, con comprensión en los ojos. Llevaba suficiente tiempo haciendo este trabajo como para saber que a salvo era a veces lo mejor que se podía esperar. Besé suavemente a los gemelos y luego me retiré al pasillo, donde esperaba Darius. «Me quedaré esta noche», dijo. «Abajo. No les molestaré, pero necesito estar aquí». Debería haber discutido, debería haber mantenido los límites, pero la verdad era que yo tampoco quería estar sola esa noche. «De acuerdo», dije. «Hay un sofá en el salón. He dormido en sitios peores». Nos quedamos allí, en el pasillo, sin estar del todo preparados para separarnos. «Sera», dijo finalmente, «lo que vas a hacer mañana, proponer este plan, meterte en peligro, requiere más valor del que crees». «¿O más estupidez?» «No, valor, el que realmente importa». Extendió la mano y me rozó la mandíbula con los dedos, un contacto tan breve que podría haber sido mi imaginación. «Los gemelos tienen suerte de tenerte como madre. Yo tuve suerte de tenerte, aunque fuera durante el tiempo que te tuve». «¿Tuviste?» Sus ojos se clavaron en los míos. Tengo suerte. Aunque me odies por lo que creía, por lo que dejé que sucediera, sigo teniendo suerte de haberte vuelto a encontrar». No supe qué decir. No supe cómo responder a la cruda honestidad de su voz. Así que solo asentí y di un paso atrás antes de hacer alguna estupidez, como acercarme y besarlo. «Buenas noches, Darius». «Buenas noches, Sera. Duerme. Mañana terminaremos esto». Fui a la habitación que Angela me había preparado, pero me costó mucho conciliar el sueño. Me tumbé en la oscuridad, escuchando cómo la casa se calmaba, pensando en el plan que había propuesto y en el hombre de abajo que una vez había sido todo mi mundo. Mañana me enfrentaría a la mujer que nos había destruido. Y tal vez, si sobrevivíamos, por fin tendríamos la oportunidad de construir algo nuevo a partir de las cenizas. Me desperté con unos piececitos pisando el suelo de madera y un peso que se acomodaba en la cama a mi lado. «Mamá», susurró Lía, «¿estás despierta?» Abrí los ojos y vi a las gemelas mirándome con idénticas expresiones de preocupación. «Ahora sí», dije, y las abracé a las dos. «¿Qué pasa?» «No pasa nada», dijo Río, pero su voz sonaba tensa. «Solo queríamos asegurarnos de que seguías aquí». Se me encogió el corazón. «Estoy aquí, cariño. No voy a ir a ningún sitio sin vosotros». «¿Lo prometes?» «Lo prometo».
A las 8 de la mañana, los gemelos estaban desayunando con Angela y yo estaba en el comedor con Darius, un portátil y un teléfono desechable. ¿Estás segura de esto?, me preguntó. No, pero lo voy a hacer de todos modos. Cogí el teléfono. ¿Cuál es su número? Me lo dio y marqué antes de que me acobardara. Contestó al segundo tono. Sí. Su voz, culta y fría, me heló la sangre. Soy Sarah Albright. Necesito hablar contigo. Silencio. Luego, vaya, esto es inesperado. Sé que Darius me ha encontrado. Sé que está haciendo preguntas. Y sé que tú eres la única persona que puede ayudarme a desaparecer de nuevo antes de que esto empeore. Ayudarte a desaparecer. Su tono era ahora divertido. ¿Por qué iba a hacerlo? Porque si no lo haces, se lo contaré todo, y él me creerá, porque tengo pruebas. Una pausa. ¿Qué tipo de pruebas? Las que demuestran que la cuenta bancaria era falsa, que los mensajes eran inventados y que las fotografías estaban manipuladas. Dejé que mi voz temblara. Llevo 4 años recopilando pruebas, y si no me ayudas, se las daré todas a él. Estás fanfarroneando. ¿Ah, sí? ¿Quieres correr ese riesgo? Otra pausa. Podía oírla calculando. ¿Dónde?, preguntó finalmente. En mi cafetería. Hoy a las 2 de la tarde. Ven sola y hablaremos de lo que hace falta para que vuelva a desaparecer. No estás en posición de poner condiciones, querida. Tampoco tú. No si quieres evitar que Darius descubra lo que hiciste. Respiré hondo. A las 2 de la tarde. Solo tú y yo. Si traes seguridad, me voy. De acuerdo, pero Sarah, si mientes, si esto es una trampa, me aseguraré de que tus hijos crezcan sin madre. Por un segundo vi rojo, solo los rizos de Leah y los ojos serios de Rio y la imagen de ellos solos ante una tumba que nunca debería existir. Apreté el teléfono con fuerza. Perfectamente claro. Ella colgó. Se lo ha tragado, dijo Darius en voz baja. ¿Cómo lo sabes? Porque ha amenazado a los gemelos. Solo lo hace cuando se siente segura. Su expresión se ensombreció. Y cuando esto termine, pagará por cada amenaza que ha hecho. El equipo llegó a las 9. Una pequeña cámara incrustada en un colgante, con un micrófono integrado en el diseño y un receptor que Darius supervisaría desde el almacén. A la 1:25, Darius me atrajo hacia él. No tienes por qué hacer esto. Podemos encontrar otra manera. No hay otra manera. Sin su confesión, es nuestra palabra contra la suya. Lo miré. Tengo que hacerlo, no solo por las pruebas, sino por mí. Necesito demostrar que no soy la chica asustada que ella hizo huir. Nunca estuviste solo asustada. Estabas sobreviviendo. Entonces, déjame terminar de sobrevivir. Me miró a los ojos y luego asintió. En cuanto crea que estás en peligro, saldrás, lo sé. Le acaricié la cara. Gracias por creerme. Siempre. Desapareció en el almacén y me quedé sola. Preparé café para tener las manos ocupadas. A la 1:58 un coche negro se detuvo fuera. Valentina salió con la elegancia de alguien que nunca ha dudado de su lugar en el mundo. Su chofer se quedó al volante, con el motor en marcha, pero no salió ningún guardaespaldas. Abrí la puerta y la dejé entrar. Sarah sonrió como una serpiente que se enrosca. Tienes buen aspecto. La maternidad te sienta bien. Dejemos los cumplidos. ¿Quieres café? No, no pienso quedarme mucho tiempo. Observó la cafetería con desdén. Esto es lo que has estado haciendo. Dirigir una cafetería, construyendo una vida. ¿Hay alguna diferencia? Se sentó a una mesa. Dime, ¿qué pruebas crees que tienes? Los registros bancarios que muestran que la cuenta se abrió 3 semanas antes de que se la enseñaras a Darius. Los metadatos de las fotografías que demuestran que fueron editadas. Los registros telefónicos que demuestran que nunca llamé a nadie llamado B.R. Su expresión no cambió. Impresionante. Has estado muy ocupada. He tenido 4 años y motivación. Sin embargo, has esperado hasta ahora. ¿Por qué? Porque estaba a cebo, oculta, pero entonces Darius me encontró. Me abracé a mí misma. Sé que estás tramando algo. Marco, Elena,
alguien siguiendo a mis hijos. Estás atando cabos sueltos. ¿Ah, sí? No juegues, Valentina. Hagamos un trato. Dame dinero y nuevas identidades, y desapareceré. Nunca volverás a saber nada de mí. Ella se rió con una risa fría y aguda. ¿Crees que es tan sencillo? ¿Crees que te daré dinero en efectivo y confiaré en que te quedarás callada? Lo hiciste antes. Antes eras una chica estúpida y embarazada que creía estar enamorada. Ya no eres esa chica, ¿verdad? No, ya no lo soy. Y precisamente por eso no puedo dejarte marchar. Se acercó más. Hace 4 años, eras un problema fácil de resolver. Huir, callarte, criar a tus bastardos en la pobreza. Pero ahora te has vuelto peligrosa. Porque Darius me encontró. Porque vuelve a preocuparse por ti. O sigue haciéndolo. No estoy segura de que haya dejado de hacerlo nunca. Sus ojos brillaron. Te mira como solía hacerlo, y esa mirada vale más que cualquier prueba que creas tener. No lo entiendo. Por supuesto que no. Nunca viste el panorama general. Se sentó, cruzando las piernas. Hace 4 años estaba forjando una alianza entre la familia Marchese y los Torrino a través del matrimonio. Habría consolidado nuestro poder durante generaciones, pero Darius estaba distraído, enamorado de una simple camarera. Así que te deshiciste de mí. Quité un obstáculo. Es lo que se hace en la vida. Identificas los problemas y los resuelves. Sonrió. Y funcionó a las mil maravillas. Tú huiste, Darius se afligió y finalmente empezó a considerar a Isabela Torrino. Tardó 3 años, pero al final se convenció y entonces reapareciste, con sus hijos, con sus bastardos. De repente todo mi trabajo está en peligro porque él te mira como si fueras la luna. Se inclinó hacia adelante. Consideré la posibilidad de quedármelos, usarlos como moneda de cambio, pero él ya está tan apegado a ellos que quemaría la ciudad para recuperarlos. Se me heló la sangre. Estás loca. Soy práctica. Se puso de pie. Lo que nos lleva al día de hoy. La única manera de resolver este problema es eliminarte, de forma permanente. Si me matas, Darius se enterará. Ah, sí, vas a morir en un trágico accidente, una fuga de gas en esta cafetería mal mantenida, un robo que sale mal. Estas cosas pasan. Se dirigió hacia la puerta. Él te llorará, entonces yo lo consolaré. Le recordaré que siempre fuiste frágil, que siempre estabas huyendo, y con el tiempo seguirá adelante. Con Isabela, con la alianza, con el futuro que he estado construyendo. Alcanzó el pomo de la puerta. La puerta del almacén se abrió de golpe. Darius irrumpió como una tormenta, con el rostro convertido en una máscara de fría furia. Aléjate de esa puerta, tía Valentina. Ella se quedó paralizada. Por primera vez, vi cómo el miedo genuino se abría paso a través de su compostura. Darius, dijo, recuperándose rápidamente. ¡Qué sorpresa! Sera me ha llamado para hacerme acusaciones descabelladas. Lo he oído todo. Levantó un pequeño receptor, idéntico al colgante que yo llevaba en el cuello, con una diminuta luz parpadeante. Cada amenaza, cada confesión, cada palabra sobre tu alianza y tu plan para asesinar a la madre de mis hijos. ¿No lo entiendes? Te estaba protegiendo, fabricando pruebas, enviando lejos a la mujer que amaba cuando estaba embarazada, amenazando a mis hijos. Su voz se volvió mortal. ¿Planeando asesinar a Sera y hacer que pareciera un accidente? Ella era un obstáculo. Estabas protegiendo tu ambición. Se acercó y ella retrocedió. Marco está bajo custodia protectora. Han encontrado a Elena, viva y conmocionada, pero a salvo. Y tengo grabaciones en las que lo admites todo. Así que dime, ¿cómo piensas salir de esta? Ella miró entre nosotros, perdiendo la compostura. Me tendiste una trampa. Te dimos cuerda, dije en voz baja. Y tú la aprovechaste. Pequeño cabrón, se abalanzó sobre mí, pero Darius la agarró del brazo y la apartó. Su gente salió de enfrente. Llevadla a la propiedad de Riverside, dijo Darius. Que esté cómoda, pero bajo vigilancia constante. No puedes hacer esto, siseó Valentina. Soy de la familia.
Dejaste de serlo en el momento en que antepusiste tu ambición a mi felicidad, respondió con voz gélida. Me manipulaste, destruiste a la mujer que amaba y me mantuviste alejado de mis hijos durante 4 años. Se la llevaron, mientras ella seguía protestando. La puerta se cerró y de repente el café quedó en silencio, salvo por los latidos de mi corazón. Me quedé allí temblando, con la adrenalina cayendo de golpe. Sera. Darius se puso a mi lado al instante. ¿Estás bien? Estoy bien, solo que... Mis piernas se doblaron. Él me cogió y me atrajo hacia su pecho. Sentí su corazón acelerado, la tensión en cada músculo. Has sido muy valiente, murmuró. Cuando se dirigió hacia la puerta, pero tú estabas allí. Siempre, siempre vendré a por ti. Se apartó para mirarme. ¿Lo tenemos todo? Todo. Ha confesado haber falsificado pruebas, el plan de la alianza, haber planeado tu asesinato. Todo está grabado. Está acabada, Sera. No podrá volver a hacerte daño a ti ni a los gemelos. El alivio fue tan intenso que me dolió. ¿De verdad se ha acabado? ¿La amenaza que representaba? Sí, todavía tenemos que ocuparnos de los Torrino, pero eso es manejable. Los gemelos, dije de repente. Necesito verlos. Ya está arreglado. Angela los está trayendo aquí ahora mismo. Sonó el timbre de la puerta. Dos caritas se apretaron contra la ventana y a continuación los gemelos echaron a correr hacia mí. Abrí la puerta y los cogí en brazos cuando se lanzaron hacia mí. Mamá, Lía estaba emocionada. ¿Has terminado de trabajar? He terminado, cariño. He terminado. Río me rodeó la cintura con los brazos. Has vuelto. Te dije que lo haría. Al levantar la vista, vi que Darius nos observaba con una expresión que me oprimía el pecho. Parecía un hombre al que le habían dado algo precioso. ¿Podemos cenar aquí?, preguntó Lía. ¿En la cafetería? Sí, respondí. Podemos hacerlo. Preparamos pasta juntos. Los gemelos ayudaron y Darius se quedó cerca. Durante unas horas fingimos ser una familia normal que disfrutaba de una cena normal. A las 8 los gemelos ya bostezaban. Los llevamos al todoterreno. Me gustaría llevaros a todos a mi casa esta noche, dijo Darius. No al refugio, a mi verdadera casa. Es seguro y cómodo. Y tú y yo por fin podremos tener esa conversación. Dudé, pero luego asentí. De acuerdo, por esta noche. Su casa era preciosa. Techos altos, madera cálida, espacio para respirar. Llevamos a los gemelos dormidos arriba, a una habitación que había sido preparada con 2 camas, peluches y una luz nocturna. ¿Cuándo has hecho esto?, susurré. Ayer. Quería estar preparado. Los arropamos y bajamos las escaleras. Nos sirvió whisky a los dos y nos sentamos en el sofá, dejando una distancia prudencial entre nosotros. Bueno, dijo, hablemos, hablemos. Hace 4 años deberías haber cuestionado las pruebas. Debería haberte dado la oportunidad de defenderte. Dejé que mi dolor me convirtiera en alguien capaz de creer lo peor de ti. Apretó los puños. Lo siento. Nunca será suficiente, pero lo siento muchísimo. Yo también lo siento. Por huir, por alejarte de los gemelos. Tenía miedo y tomé la decisión que creí que nos mantendría con vida. Pero eso significó que te perdiste 4 años. Quizás podamos construir algo nuevo. Empezando ahora. Se acercó más. Quiero ser su padre. Ser realmente su padre. Y te quiero a ti. No por los gemelos, ni por obligación. Te quiero porque cuando te miro, veo a la mujer de la que me enamoré. Veo a alguien fuerte y valiente, y quiero la oportunidad de ganarme el derecho a volver a tu vida. Mi corazón latía a toda velocidad. Darius, no te pido promesas, solo una oportunidad. Déjame demostrarte que no soy el hombre que te dejó marchar. Lo miré y vi la esperanza y el miedo en sus ojos, la vulnerabilidad. De acuerdo, dije. De acuerdo, sí, lo intentaremos. La sonrisa que se dibujó en su rostro era como un amanecer. ¿Sí? Sí. Se acercó y me acarició la mejilla con la mano. Ahora voy a besarte. Si no quieres, dime que pare. No le dije que parara. Su boca encontró la mía en un beso suave,
explorador y devastador. Sabía a 4 años de anhelo cómo volver a casa después de estar perdido. Le devolví el beso, apreté sus camisas con las manos y lo acerqué más a mí. Él emitió un sonido grave y profundizó el beso, rodeándome con sus brazos y atrayéndome hacia su regazo. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. Te he echado de menos, murmuró contra mi boca, todos y cada uno de los días. Yo también te he echado de menos, incluso cuando te odiaba. Se rió con una risa áspera y sincera. Es justo. ¿Qué pasa ahora? Ahora nos ocupamos de los Torrino. Nos aseguramos de que entiendan que la alianza ha terminado y que cualquier represalia será respondida con fuerza. Su mano trazó dibujos en mi espalda. Y después de eso, decidiremos cómo será nuestra vida. ¿Dónde quieres vivir si mantienes la cafetería? ¿Cómo les decimos a los gemelos que soy su padre? Eso es mucha logística. Tenemos tiempo. ¿Y Cera? Lo que dije iba en serio. Me alejaré de la alianza, de todo, para mantenerte a ti y a los gemelos a salvo. Se apartó para mirarme. Tú eres mi legado. Tú eres lo que importa. Lo besé de nuevo, más suavemente. Una promesa. Así que vamos a hacerlo. De verdad, juntos. Juntos, asentí. Y por primera vez en 4 años, me permití creer que podríamos hacer que funcionara. 6 meses después, la cafetería estaba más concurrida que nunca. Nueva ubicación, mejor barrio, mejor seguridad. Darius había insistido y yo había aceptado. Este lugar seguía siendo mío, pero ahora era mejor. ¡Mamá! Lía apareció a mi lado con el delantal cubierto de harina. Papá dice que las galletas están listas. Papá. Los gemelos habían tardado 3 semanas en empezar a llamarlo así. Un día Río le había preguntado, serio y pensativo, si estaba bien llamarlo papá, ya que era su padre y ahora vivía con ellos. Darius había puesto una cara como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho, en el mejor sentido posible, antes de asentir y abrazar a Río. Ahora era tan natural como respirar. Dile a papá que voy en un minuto, dije. Terminé con un cliente y me dirigí a la trastienda, donde Darius estaba junto al horno con Río en un taburete a su lado. Ambos tenían la misma expresión de concentración mientras comprobaban las galletas. ¿Qué tal están?, pregunté. Perfectas, dijo Darius, atrayéndome hacia él. Igual que su madre. Qué suave. Tengo mis momentos. La situación con Torrino se había resuelto hacía meses. El padre de Isabela había aceptado una tregua a cambio de que Darius pusiera fin públicamente a las conversaciones sobre la alianza y les compensara. Había costado dinero y capital político, pero había merecido la pena. Valentina estaba en un centro privado de seguridad en el norte del estado. Nunca sería procesada, porque saldrían a la luz demasiadas cosas, pero tampoco sería libre nunca. Marco y Elena se habían reconciliado y se habían mudado a Connecticut, donde esperaban su segundo hijo. ¿Y nosotros? Yo me había mudado a la casa de Darius hacía 4 meses. Los gemelos se habían adaptado al instante, encantados con el espacio y la piscina. A mí me había costado más. Los viejos hábitos costaban de perder. Pero Darius siempre estaba ahí, frenándome cuando me despertaba a las 3 de la madrugada convencida de que tenía que huir, recordándome con su presencia que ya no tenía por qué hacerlo. «Mamá, ¿podemos quedarnos con papá esta noche?», preguntó Lía. Era una broma recurrente. Los gemelos preguntaban si podían quedarse con papá aunque viviéramos todos juntos. «Creo que podemos arreglarlo», dije solemnemente. Darius cogió la bolsa de harina que Lía casi tiraba, riendo. «Cuidado, Pícola». Los observé trabajar juntos, Darius dirigiendo, los gemelos ayudando, y sentí que algo se asentaba en mi pecho. Esto era real. Esta familia que estábamos construyendo, esta vida que estábamos creando de las cenizas, no era perfecta. Seguíamos teniendo conversaciones difíciles y días malos, pero era nuestra. «Oye», dijo Darius, apareciendo a mi lado. «¿Estás bien? Tienes esa mirada». «¿Qué mirada?» «La de cuando estás pensando demasiado». Me giró para que lo mirara. «Háblame». «Solo estoy...». Miré a nuestros hijos, cubiertos de harina y alegría. «Soy feliz.
Y es extraño porque durante mucho tiempo pensé que no se me permitía hacerlo. ¿Y ahora? Ahora creo que quizá podamos tener ambas cosas, supervivencia y felicidad. Lo miré. Podemos vivir, no solo sobrevivir. Me besó, suave y dulcemente, en medio de la cocina de mi cafetería, mientras nuestros hijos discutían sobre quién podía lamer la cuchara. Sí, dijo contra mi boca. Podemos. Te quiero, susurré. Era la primera vez que lo decía desde que nos habíamos reencontrado. Sus ojos se iluminaron. Yo también te quiero. Nunca dejé de quererte. Me besó de nuevo, esta vez más profundamente, y sentí la verdad de ese beso en cada parte de nuestros cuerpos que se tocaban. No era el amor desesperado de dos personas demasiado jóvenes para saberlo mejor. Era algo ganado, algo construido sobre la verdad y la confianza y la decisión de seguir eligiéndonos el uno al otro. «Papá, mamá, se supone que tenéis que ayudar», gritó Río. Nos separamos, riendo. «Ya vamos, pequeño», dijo Darius. Le cogí de la mano mientras volvíamos con nuestros hijos, a nuestra caótica y hermosa cocina, a nuestra vida. 4 años atrás, había vuelto al mundo de Darius Marchese aterrorizada y desesperada. Ahora estaba construyendo un nuevo mundo con él, uno en el que me veían, me valoraban y era poderosa en aspectos que importaban. Uno en el que mis hijos estaban a salvo y eran amados por ambos padres. Uno en el que podía elegir cada día quedarme, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Y esa elección, esa libertad de elegir, lo valía todo.